Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar a un periodo relativamente corto o largo, dependiendo la estructura de la misma. Los expertos aún debaten que pueden constituir una revolución y que no. En la actualidad, las revoluciones son consideradas los puntos de inflexiones de la historia, de lo que parten la mayoría de sistemas políticos y sociales actualmente, revoluciones decisivas en la historia mundial. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del ejército rebelde liderado por Fidel Castro. Se conoce como Revolución Popular Sandinista el proceso abierto en Nicaragua entre julio de 1969 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza. Bueno, en las revoluciones de 1848 provocó en el año de 1848 que se conociera como el año de las revoluciones. En 1848, valga la redundancia. En el año 1848 se conoció como el año de las revoluciones en Europa. Se produjo una oleada de revoluciones en varios países que acabaron con la Europa de la restauración, es decir, las monarquías europeas que querían volver a ocupar el trono desde derrotar a Napoleón. Estas revoluciones tenían un importante componente nacionalista, además de recoger las primeras reivindicaciones de las clases obreras, evolucionando en varios países que acabaron con la europea de la restauración de monarquías europeas que tenían como concepto volver a ocupar el trono desde la derrota de Napoleón. Estas revoluciones tenían un importante componente nacionalista, además de recoger las primeras reivindicaciones de las clases obreras. Bueno, en la Revolución Rusa, provocó el cambio marcado por la Revolución Europea en el movimiento obrero internacional. En 1917 la población rusa provocó la abdicación del zar Nicolás II y derrotó el sistema autocrático de los zares. La revolución rusa dio paso a un estado socialista liderado por Lenin y Stalin. En la revolución cubana, durante 6 años, provocó que las revoluciones cubanas lucharan contra el régimen de Fulgencio Batista. Finalmente, la Armada reveló su impulso de 1959 e instauró un gobierno comunista liderado por Fidel Castro, en el primer estado comunista en el hemisferio oeste del planeta. Bueno, en la revolución de Irán de 1979, esta revolución provocó fin a la dinastía Pahlaví y dio paso a una revolución islámica en Irán. La revuelta estuvo encabezada por el ayote Jomeini, lideró política y religiosamente e impulsó por organizaciones de izquierda y movimientos estudiantiles. El cambio de los regímenes consolidó el islámico fundamental como una política. Los personajes principales de la Revolución Mexicana fueron Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Los personajes más importantes de la Revolución Cubana fueron Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Fidel Castro. Los personajes principales de la Revolución Nicaragüense fueron Carlos Fonseca Amador, Santos López y Tomás Borges.